Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Quisiera recordarle a los hermanos que recuérdense que los viernes nosotros tenemos estudio bíblico vía internet, ¿verdad? Desde la comodidad de su casa con un chocolate y un chicharrón. Los que están en el curso saben qué significa eso del chicharrón. Se pueden conectar una hora los viernes. Los bloques de estudio bíblico son de 2 meses, un mes de descanso, 2 meses de estudio bíblico, un mes de descanso. Entonces, los que estamos en el grupo de estudio bíblico ya por 2 años estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios de una forma amena, de una forma clara, con participación ahí por Google Meet, que es la plataforma que usamos. Estamos estudiando, ya estudiamos toda la carta a los romanos, que es casi que mandatoria para cualquier cristiano, bueno, toda la Biblia. Y ahora estamos con 1 Corintios, ya vamos por el capítulo 10, vamos a entrar al capítulo 10, retomando este viernes que viene. Entonces estaríamos teniendo el bloque final de este año, octubre, noviembre. Le invito a que se una con nosotros a estudiar la palabra de Dios, saque una hora de su tiempo para estudiar la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, crecer en la palabra. Nada más tiene que acercarse a mí, buscarme y yo lo agrego ahí, me da su número de teléfono, yo lo agrego y el viernes le llega una invitación, una hora antes, a las 6:30 y a las 7:30 puntual, nos conectamos para estudiar la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente. Iba a traer una carta, pero no conseguí un sobre bien grandote para ponérselos aquí. Pero el título de esta predicación es ¿Tienes carta de Jesús? Y me gustaría iniciar la introducción de este mensaje preguntándole ¿qué pasaría si usted abre el buzón de su casa y encuentra una carta certificada de Jesús? ¿Qué pasaría si Jesús le manda a usted una carta personalizada? ¿Qué cree usted que le diría? ¿Qué cosas Jesús reconocería en usted, alabaría en usted? ¿Qué cosas reprendería? ¿Qué cosas exhortaría? ¿Y qué promesas le recordaría? El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios, que una palabra profética verdadera tiene que incluir las 3 cosas. Tiene que incluir exhortación, edificación y consolación. Como un buen padre a un hijo que le anima, le reconoce lo bueno, pero que también tiene la obligación de señalarle lo que está mal, pero que le recuerda su amor, le recuerda sus promesas, ¿verdad? Para su crecimiento. Ese es un verdadero mensaje profético. Bueno, la Biblia contiene un mensaje directo de Jesús a 7 de sus iglesias del primer siglo. El mensaje a las 7 iglesias que está en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y ese mensaje contiene principios que para nosotros como cristianos hoy, para la iglesia de todos los tiempos, tiene una gran importancia. Algunos intérpretes de la Biblia han dicho que ese mensaje a las 7 iglesias no solamente era un mensaje para esas 7 iglesias que estaban en el Asia, que fueron iglesias reales, ¿verdad? Iglesias que sí existieron en el primer siglo, sino que también tiene un significado simbólico histórico en la iglesia de Cristo a través de los siglos, que ese mensaje tiene un significado simbólico porque tiene un paralelismo con la historia que la iglesia ha seguido y ha tenido. Un ejemplo de por qué dicen esto es, estos intérpretes, es aquella famosa carta, ¿verdad?, donde Jesús le dice a una de sus iglesias, mira, no tengas miedo, porque vas a padecer persecución. Dice, Satanás va a echar a alguno de ustedes en la cárcel por 10 días. El que persevere hasta el final, dice, y sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Bueno, la lógica nos dice a nosotros que 10 días es muy poquito, que no tiene lógica que metan a algunos cristianos a la cárcel 10 días, tiene que tener un significado mayor.
Y bueno, la iglesia efectivamente sufrió una época de persecuciones en el primer siglo que duró 10 edictos. Fueron 10 edictos de 10 emperadores romanos que ordenaron la persecución y la muerte de cristianos, 10 veces seguidas. Entonces pareciera que efectivamente estas cartas tienen un eco en la historia de la iglesia cristiana a través de los tiempos. Pero lo que no hay duda y que sí podemos afirmar con claridad, con toda autoridad, es que los principios que vamos a ver hoy, de las palabras de Jesús, tienen un significado para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia local Rema, aquí, hoy, y para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y que bien hacemos en escuchar esas palabras, que es necesario oírlas, porque hay un mandato de parte de nuestro Dios, unas palabras que Jesús expresa aquí, que contienen bendición para aquel que oye. Y yo quiero leerlas para usted hoy. Jesús dijo, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Note que Jesucristo alude a dos cosas que nosotros tenemos: el que lee y el que escucha. Dichoso, dice, dichoso, bienaventurado, dice la Reina Valera. Hay una bendición detrás de esto, de que escuchemos, de aquel que escucha lo que hoy vamos a oír, porque vamos a oír lo que Jesús tiene que decirle a sus iglesias. Entonces, si yo lo traduzco al lenguaje versión Costa Rica habla hoy, tendría que decir, paren la oreja y pelen el ojo. Dichoso el que pela el ojo y para la oreja, en lenguaje nuestro, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca, dice el Señor. Hay bendición en aquel que lo hace, en aquel que no viene y se sienta aquí hoy para oír nada más una exposición, sino que escucha para asimilar, para tomar ese mensaje para sí mismo. Y Jesús dice, dichoso aquel. Y cierra el libro y la profecía diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Es decir que reiteramos que este mensaje es para todas las iglesias de Cristo en todo el mundo. Así que lo primero que quiero que note cuando usted lea Apocalipsis, los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, es aquel que está dando el mensaje. Tenemos que dirigir nuestra mirada primeramente a aquel quien está dando el mensaje. Y es que no es nada más y nada menos que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nada menos que el Dios Todopoderoso el que va a hablar aquí, el que está hablando. Aquel Juan, piensen esto, aquel Juan que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿se acuerdan? En la cena, en la última cena ahí, en la Pascua, se recostaba en el pecho de Jesús. Ahora lo ve glorificado y dice la Biblia que él cae como muerto a sus pies. Pero ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la visión que él tiene ahora de ese Cristo que un día fue un humilde carpintero? Ahora lo ve como él, como quien realmente es el Dios todopoderoso, el Dios glorioso. Se presenta a él con un mensaje y dice la Escritura en Apocalipsis 1, a partir del versículo 10, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Dice, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién era la voz de el que me hablaba. Dice, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce rojo al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca
De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Note usted la descripción de nuestro Señor Jesucristo que Juan nos hace. Existen limitaciones obvias en nuestro lenguaje y nuestra forma de vivir y ser para poder describir la gloria de nuestro Dios, la gloria que algunos han tenido el privilegio de contemplar, pero el apóstol Juan tiene oportunidad de verlo de esta forma gloriosa. Él ve sus ojos, dice, como antorchas de fuego, dice que sus pies eran como el bronce refulgente en un horno, su cabello como blanca lana, y dice, y su voz era como el estruendo de una catarata, como el estruendo de una multitud. Y le habló, y dice que donde le habló, él cayó como muerto. Pero Jesús le dice: no tengas miedo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno. El Señor tiene toda la autoridad. Por eso es que Él es el indicado, por eso es que Él puede dirigirse a nosotros como iglesia para evaluarnos, para exhortarnos si es necesario, para animarnos, que es lo que Él comienza haciendo, reconociendo las cosas positivas de la iglesia, pero también señalando aquello que debe ser corregido y recordándonos también sus promesas maravillosas. En la introducción al libro y en la introducción a cada una de las cartas, Jesús hace ese recordatorio. Él recuerda quién es. Y es algo a lo que usted debe prestarle mucha atención cuando lee Apocalipsis. Tiene que prestar atención a quién es el que está hablando. Dice, se lo voy a leer yo acá, en el versículo 5. Jesucristo, estas son palabras de Él mismo. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Hace una alusión a su divinidad y a su obra redentora por nosotros. En el versículo 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y si nos queda alguna duda de si Jesús es el Dios Todopoderoso, el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Para que tengamos una idea de quién es el que va a hablar, para que tengamos una idea de quién es el que va a darnos la profecía, el mensaje que vamos a recibir en esta mañana, el que recibieron las iglesias. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo ve, del Dios que está en todo lugar al mismo tiempo, pero también nos hace una perfecta y bellísima alusión a su obra redentora, diciéndonos: el que estuvo muerto y ahora vive, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, tengo las llaves de la vida y de la muerte. Nos hace un recordatorio de su obra redentora por nosotros, y nos hace un recordatorio de quiénes somos nosotros. Dice: el que hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes que gobernaremos con Él. Ahí estamos nosotros. ¿Lo nota? Estamos mencionados en las palabras de Jesús, de nuestro Rey, el que hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. La grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Qué indignidad nosotros merecer algo así. Pero Él es el que va a hablar, el que va a hablar. Y en la carta, mi hermano, en la carta, en la introducción a cada carta, Él vuelve a mencionar quién es Él y cuáles son sus atributos divinos. Él les dice, por ejemplo, en la carta a Éfeso, a ellos les recuerda que Él se mueve dentro de la iglesia, que Él se pasea en medio de sus iglesias, que Él ve todo lo que la iglesia hace. Él les dice:
el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Él mismo le aclara a Juan que esos 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia, pero él le dice que él se pasea. Él le dice, el que va a hablar es el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús se pasea, lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo. No hay nada que podamos esconder delante de él. Nada. A la iglesia de Pérgamo le recuerda, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sabemos cuál es esa espada, ¿verdad? Los cristianos estamos muy bien capacitados y muy enseñados en qué es esa espada o cuál es la espada de 2 filos. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:8, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, dice que penetra el alma y el corazón y discierne los pensamientos, que penetra hasta los huesos y las coyunturas y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Y aquí Jesús nos vuelve a recordar esa grandeza de su palabra. Él la tiene, una espada aguda, dice, salía de su boca, de 2 filos. Simbólicamente nos está hablando de su gloriosa palabra que estamos exponiendo en esta mañana. A la iglesia de Tiatira le recuerda su divinidad y su gloria. Les dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. A la iglesia de Sardis les recuerda que Él está en todas partes y lo ve todo. Les dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Recuerde que el 7 es símbolo de plenitud. El Espíritu Santo es uno, pero cuando usted en Apocalipsis ve 7 espíritus y dice que el cordero que ve en el capítulo 5 tiene 7 cuernos y dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lo que está aludiendo es al atributo divino del Espíritu Santo de estar en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí hoy, en medio de su iglesia. También está allá en Limón con Ricardo y con su familia. En todo lugar, puede estar en una boda y en un funeral al mismo tiempo. Así es el Señor. Es uno de los atributos maravillosos de nuestro Dios, del Dios a quien adoramos. A la iglesia de Filadelfia le recuerda que Él tiene todo poder y toda potestad. Les dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir. Así que si Dios le ha dado a usted una palabra y le ha dicho que Él va a abrir una puerta para usted, sepa que nadie va a poder cerrar nunca esa puerta, porque el que la abre es Él y Él tiene toda autoridad. Y si Él decidió bendecirte, no hay nadie que pueda interponerse en esa bendición, porque Él es el que tiene toda la autoridad, dice, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Ahí va incluido el diablo. No puede. Está listo, no puede. Nadie puede abrir, nadie puede cerrar. A la iglesia de la Odisea, la última, le recuerda que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. También le recuerda que Él es el soberano, Él es el que manda, el soberano de todo el universo. Les dice, el amén, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Estamos a punto de oír lo que tiene que decir el soberano de la creación de Dios, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el que abre y nadie puede cerrar, el que tiene las llaves de la muerte, del infierno, el que tiene las llaves de la vida, el cielo, el Cristo de la gloria que está en todo lugar, que ve todo, que todo lo sabe y que todo lo puede. Entonces, oigamos lo que Él tiene que decir. Yo hice una pequeña lista de los puntos más importantes. Usted puede estudiar estos 3 capítulos de Apocalipsis detenidamente en su casa. Puede ver la gloria de Jesús desde el principio. Pero yo hice un enfoque en los puntos que yo considero más valiosos. Todos son importantísimos, por supuesto, pero los más importantes en lo que Jesús tiene que decirle a sus iglesias. En el caso de la iglesia de Éfeso,
Jesús les dice, yo conozco tu duro trabajo y perseverancia, que no soportas a los malvados y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y has descubierto que son falsos. Oiga eso. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte y aborreces las prácticas de los nicolaitas lo mismo que yo. Note que Jesús lo primero que reconoce, y eso casi que se ve en todas las cartas que usted va a leer ahora, es el trabajo, es el esfuerzo, es la fe, la constancia, el no desanimarse. Tanto en su vida cristiana como en el ministerio, en la iglesia, en lo que usted hace para Cristo. El hacerlo con amor, con fe, sin desanimarse, con paciencia, con amor, ¿verdad? Esos viajes a Grano de Oro, ¿verdad? Que a veces son bien cansados, ¿verdad? Se sale uno del carro así. ¿Verdad que sí, Lili? Todo tieso. Es un sacrificio, claro. A los que nos duele la espalda es un gran sacrificio, pero dice, no te desanimes. El Señor sigue diciendo, yo reconozco tu esfuerzo, reconozco tu trabajo, reconozco tu fe, tu constancia, tu perseverancia en la fe. Lo reconozco, dice el Señor. Y también reconozco, dice, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Son 10 con huecos, son falsos, dice, los has descubierto. Y me detengo aquí para preguntarle a usted, ¿cuáles son los 2 filtros que la iglesia tiene para conocer a un verdadero siervo de Dios, a un verdadero apóstol, a un verdadero siervo de Dios? Hay 2 grandes filtros en la Biblia que nos ayudan a gracias, Anita, que nos ayudan a conocer y a identificar claramente a un verdadero siervo de Dios. El primero es el mensaje. Gálatas 1 dice, si alguno viene con un evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado, que caiga sobre maldición. Cualquier mensaje que contradiga el centro del cristianismo, el centro de la palabra de Dios, que es Cristo, el centro de la doctrina de la salvación por gracia y no por obras, el centro del evangelio, que es la redención, el perdón de pecados y la gracia de Dios, ese mensaje está mal. Y ya nos está hablando del mensajero. El segundo filtro para reconocer a un verdadero siervo de Dios, se los digo para que usted analice ese montón de, bueno, ahora que hay apóstoles por todos lados, ¿verdad? Usted pone la tele y hay apóstoles hasta por debajo de las piedras, se los encuentra uno, ¿verdad? El segundo filtro es también de gran importancia, es Mateo, por supuesto. Jesús dijo, guárdense, Mateo 24, guárdense de los falsos maestros, guárdense de los falsos servidores, de los falsos, dice, que vienen a ustedes vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. La iglesia tiene la palabra de Cristo y sabe que en un siervo de Dios tiene que pedir fruto, tiene que observar el fruto en la persona que está portando el mensaje. Y yo le digo, nosotros no somos pastores perfectos, metemos la pata, pecamos, fallamos, pero acudimos a la sangre de Jesucristo que nos limpia igual que ustedes, que cualquiera de ustedes. Y les hemos dado franqueza, les hemos dado trayectoria, les hemos dado también un fruto que en un verdadero siervo de Dios tiene que estar presente, y es aquel que menciona Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como aquello a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. La Biblia está llena, lo veíamos en el estudio bíblico cuando empezamos a estudiar Corintios, está llena de mensajes de parte de nuestro Señor Jesucristo a guardar la humildad, a servirnos unos a otros. Y ese fue el testimonio y el ejemplo de Pablo en el caso de 1 Corintios, cuando los corintios estaban ahí en divisiones de que uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolos. Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué somos nosotros? Pablo y Apolos y Silas somos nada más servidores de ustedes por medio de los cuales han creído.
esa humildad tiene que estar presente en alguien que se diga ser un siervo de Dios. Jesucristo aquí reconoce y le dice a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Éfeso, les reconozco eso, que ustedes han sabido identificar a los falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y han descubierto que no lo son. Dos filtros, el mensaje y el mensajero. El fruto, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. La iglesia está llamada a no tragarse todo lo que le den, a no asumir y tragarse cualquier doctrina que llegue, sino a filtrarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Él les reconoce eso a la iglesia de Éfeso, pero también les da una exhortación. Les dice, tengo contra ti solo una cosita. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Te reconozco esas cosas. Te reconozco tu esfuerzo, tu trabajo, tu constancia, tu fe, tu perseverancia. Pero te tengo que decir que has dejado tu primer amor. Ahí está el diagnóstico. Y la exhortación es, recuerda de dónde has caído. Servir a Cristo sin amor, practicar el cristianismo sin amor, es una caída. Les recuerdo lo que dice 1 Corintios 13. Si yo tengo toda la fe que puedo mover una montaña de aquí para allá y no tengo amor, nada soy. Si diere mi cuerpo aún para ser entregado y mis bienes los diera, todos mis bienes y aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no soy nada, nada. Jesús aquí le dice a su iglesia, mira, has trabajado duro, te has esforzado, reconozco tu fe, pero has dejado tu primer amor, me has olvidado a mí, me perdiste de vista al que te redimió, al que te salvó, al que está en medio y se pasea, dice, en medio de ti. No me ves, trabajas duro, pero no me ves, no me conoces, no me glorificas, te has olvidado de mí. Y la exhortación es, recuerda de dónde has caído. Al vencedor, la promesa es, al vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida. El segundo mensaje, que es a la iglesia de Esmirna, tiene nada más una advertencia. Por eso les decía que posiblemente sí describe una etapa que la iglesia vivió en el primer siglo, la etapa de la persecución que duró 10 decretos, 10 edictos romanos ordenaron persecución con los cristianos. Jesús les dice, no tengas miedo, no tengas temor, le dice. Tú eres rico, no eres pobre, le dice. No tengas temor, porque el diablo los va a echar en la cárcel a ustedes por 10 días. Y le da un mandamiento a la iglesia de Esmirna, le dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Eso pasó realmente. Hubo muchos cristianos que tuvieron que dar su vida, quemados, echados a los leones, perseguidos y muertos. Pero Jesús les dio una palabra antes de que eso sucediera. Les dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Note la analogía entre muerte y vida, entre muerte del cuerpo y vida eterna, una corona de vida eterna. Más adelante leyendo el Apocalipsis, usted encontrará que Juan vio las almas de los que fueron decapitados por causa del Evangelio y estaban debajo del altar, clamaban a Dios, pero lo maravilloso ahí es el lugar donde están, en el altar, y el altar simboliza oficio, ofrenda, cercanía de Dios. Las almas están cerquita, aquel que ha tenido que pagar con su vida el sacrificio mayor que es entregar su vida, está muy cerquita de Dios. Y Él se los advirtió antes de que eso pasara. Ahí solo hubo una advertencia. Iglesia número 3, la iglesia de Pérgamo. Él les reconoce lo siguiente, vea que es muy parecido a la primera iglesia, a la de Éfeso. Les dice, sigues fiel a mi nombre y no renegaste de la fe aún durante la persecución. Efectivamente, la iglesia del primer siglo fue una iglesia muy fiel. Y posiblemente en la iglesia de Pérgamo habían cristianos que fueron torturados, que fueron perseguidos, que fueron maltratados por el imperio romano de aquella época,
pero que no negaron la fe aún en los momentos de persecución, que no negaron la fe en los momentos más duros de aquel siglo, pero les tiene una censura. También que íbamos, ¿verdad? También a esta iglesia les tiene una censura, un reclamo, una exhortación. Les dice, pero tengo contra ti que toleras a los de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Sería muy largo extendernos a ver qué hacía Balaam en el Antiguo Testamento, pero es muy básico, es muy simple. Jesús está exhortando aquí y censurando que esta iglesia estaba permitiendo falsas doctrinas que llevaban a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Dos pecados que históricamente han dañado a las iglesias de Cristo. Dos pecados que son traídos directamente por Satanás. En aquella época, cuando el pueblo de Israel, si nos vamos históricamente a la historia de Balaam, vemos que es la época en que Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Entonces Satanás trajo, por medio de aquel pueblo de Balaam, trajo gente que indujo a los israelitas a ir a adorar a dioses falsos y a cometer inmoralidad sexual. Había fornicación e idolatría, y eso trajo un tremendo daño al pueblo de Israel en aquella época. Jesús aquí lo está planteando como algo dentro de aquella iglesia, pero sigue siendo algo que sigue vigente en la iglesia de Cristo a través de los tiempos. ¿Cuántas iglesias se han derrumbado por esos pecados? ¿Cuántos ministerios se han venido al suelo por el pecado de la inmoralidad sexual? ¿Cuántas iglesias se han disuelto por esto? Han dejado de ser iglesias por ese pecado. Tenemos un diablo que usa la misma receta a través de los siglos. Y aquí, note por favor que la censura de Jesucristo no es al diablo, es a la iglesia que estaba tolerando, estaba permitiendo aquello en medio de ella. Le dice, tienes dentro de ti esa doctrina de idolatría y de fornicación, la doctrina de Balaam. Tienes esa doctrina, dice, que induce a mi pueblo a la idolatría y a la fornicación. Y la exhortación para esta iglesia es en estas palabras: arrepiéntete, arrepiéntete, o iré a pelear contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra, iré a pelear. Vea que no va a mandar a alguien, iré a pelear contra ellos con la palabra de mi boca. Ahí está, la palabra de Dios. Es la que derriba las falsas doctrinas, es la que destruye la inmoralidad, la palabra que se yergue como una antorcha encendida, la palabra que lava y limpia la mente y el corazón, palabra de Dios eterna y preciosa. La promesa que Él les da es: al que salga vencedor le daré del maná escondido y una piedrecita con su nombre nuevo. El cuarto mensaje es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Oigamos el reconocimiento que le hace esta cuarta iglesia. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. ¿Han notado que lo que Jesús reconoce en primer lugar es esto? ¿Lo vieron? Él está reconociéndole a las iglesias su trabajo, su esfuerzo, su fe, su perseverancia. Ya vamos a llegar a 30 años en que Rema existe y nos hemos mantenido fieles a la palabra de Dios. Ustedes son testigos de eso, que esta iglesia se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Y Jesús dice, yo reconozco eso. Y yo lo veo a él hablándole a Rema ahora en una carta diciendo, reconozco que has permanecido fiel a mí, fiel a mi palabra, que has sido perseverante y constante en lo que yo te di. Has sido constante y perseverante. Ahora trasládelo no como un mensaje a la congregación, sino como un mensaje a usted. A usted que ha sido fiel en congregarse, a usted que ha sido fiel en mantenerse unido a una iglesia, que hoy podría estar en su casa haciendo una olla de chicharrones. Pero está aquí. Usted se levantó, se preparó, se alistó para venir a oír la palabra de Dios, para congregarse y adorar a Dios en primer lugar.
Recuerde que la iglesia tiene 5 propósitos. Se los voy a volver a recordar. Alguna vez se los mencioné. Y en esos propósitos debemos movernos usted y yo, tenerlos muy claros. Comunión, congregarnos, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, es mandato de Dios congregarnos. Comunión, el congregarnos es para tener comunión los unos con los otros, algo que jamás usted va a poder hacer por televisión, nunca, no sueñe. Comunión. El segundo es adoración. Nos congregamos para adorar en familia, para adorar en asamblea, la palabra que usó Daniel ahora, para tomar la cena del Señor como asamblea, adorar a Dios. El tercero es la palabra, la que estamos participando ahora, para edificarnos y alimentarnos a través de la palabra de Dios. El cuarto es la oración. La oración tiene 3 facetas, la oración individual, personal suya, como cristiano, que no la puede hacer nadie por usted, la oración familiar, que es como familia, y la oración congregacional. Y el quinto es diferente a los primeros 4, porque es hacia afuera. Es el ministerio o el propósito de la predicación, la evangelización, llámelo como usted quiera. Anunciar el evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio y hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. La obra misionera de la iglesia. Jesús reconoce esto. Debería ser un filtro para pesarnos y analizarnos como iglesia y como hijo de Dios individualmente. ¿Qué estoy haciendo dentro de esos propósitos que Jesús está alabando aquí? Que Jesús está reconociendo aquí. ¿He sido constante? ¿Soy fiel? ¿Soy fiel en la adoración? ¿Adoro a Dios con todo mi ser? ¿Con lo que hago? ¿Con lo que doy? ¿Con mi presencia, mi puntualidad? ¿Adoro a Dios? Son filtros muy importantes para nosotros como hijos de Dios. Pero a Tiatira también le tiene una exhortación. Aquí viene el fajazo, oiga, les dice, toleras que esa mujer que se dice profetiza, que se llama Jezabel, seduzca a mis hijos a comer los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Lo mismo del anterior, los 2 pecados que Satanás, predilectos que Satanás usa para torcer a las iglesias. Apartar a los hijos de Dios de su Dios, idolatría, que no necesariamente es ir a postrarse delante de Baal. La idolatría puede ser la idolatría moderna, la idolatría al dinero, la idolatría a una empresa, a un trabajo, la idolatría al cuerpo, ¿verdad? La idolatría al gimnasio. Hay gente que tiene un culto al cuerpo tan terrible, digo yo, no sé, eso no es malo, pero si lo pesamos con su tiempo de oración, yo diría, pongámoslo en la balanza, a ver, cada uno debe hacerlo. Yo entré al gimnasio la semana pasada y entré a preguntar dónde quedaba McDonald's. Buena gente ahí me orientaron. Entonces, no está mal, pero la idolatría no necesariamente tenemos que verla en ese orden, ¿verdad? Tan grotesco, tan crudo como ir a postrarse delante de un pedazo de yeso, de madera, de metal, como dice la Escritura, a cometer semejante abominación, así lo dice el profeta Isaías en los capítulos 40 en adelante. Un tronco de árbol, dice, ¿cómo puede un hombre, dice, hacer algo como agarrar, encender un fuego con un leño y después postrarse delante de él y decirle que es su Dios? Tiene que tener la cabeza hueca, dice. Bueno, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No lo digo yo. Idolatría moderna. Jesús dice, pero a los que no siguen esa doctrina satánica, retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y les da una promesa, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones
y también le daré la estrella de la mañana. La promesa de gobernar con Él este mundo en el milenio. Qué lindo, nos la está recordando. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Note lo que Jesús le dice a esta iglesia. Tú solo tienes ahí, no le da reconocimiento, ¿sabe cuánto les da? Ninguno. Lo único que les dice es, tienes unos cuantos ahí que no se han manchado la ropa. Qué duro que le diga el Señor eso a una iglesia. Tienes 3 gatos ahí que no se han manchado las ropas en el pecado. Sardis, que significa vivo, viviente. Jesús le dice, tienes nombre de que vives, ahí está la censura. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Eso tiene un valor incalculable para nosotros como iglesia y como cristianos también. Porque Jesús está hablando aquí de la hipocresía, de parecer pero no ser. Algo que la Biblia condena. Jesús le dijo a los discípulos, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen, y los llamó sepulcros blanqueados. Y el ser humano es tendiente a eso. Pero dejemos a los fariseos queditos ahí, pensemos en nosotros. ¿Estaremos viviendo en hipocresía? ¿Ateniéndonos a un nombre de que somos cristianos y no teniéndolo a Él realmente, estando muertos tal vez? ¿Estaremos viviendo en la falsedad de creer que porque yo hice una oración hace no sé cuánto, ya yo tengo el cielo ganado, sin haberme arrepentido de mis pecados? ¿Estaremos creyendo que porque yo me congrego en la iglesia Rema, comunidad cristiana, y canto y oigo la palabra de Dios, ofrendo y hasta sirvo en un ministerio, entonces ya yo soy salvo? Jesús le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y la exhortación es esta: despierta, despierta. Le dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable de ti. Una exhortación muy fuerte a una iglesia moderna. Ayer estaba viendo un video de una descripción de iglesias modernas en los Estados Unidos, donde las han convertido en restaurantes. Tienen pistas de baile, restaurantes, y la gente puede llegar ahí a comer, a vacilar mientras oyen la palabra de Dios. Porque ellos dicen que hay que cambiar la estrategia, que hay que entretener a la gente para que llegue más gente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese no es el evangelio, ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo, lo acabamos de oír, conduce al arrepentimiento. Es por amor, mis hermanos, conduce a la santidad, al arrepentimiento, a la confesión de pecado. Te tropezaste, te caíste, levántate. Levántate, en tico. Él le dice a esta iglesia, despierta, iglesia. Despierta y guarda lo que todavía es rescatable de ti. Despierta, le dice. Deja de estar pensando que porque tienes un nombre muy bonito de que vives, estás bien, porque estás muerta, le dice. Despierta del letargo, despierta de esa actitud. Despierta. Me parece oír al Señor diciendo a usted, mi hermano, que ha estado pensando por 500 años servirme, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando llegue la venida del Señor, cuando tengamos que comparecer ante el trono de Dios, ¿vas a dedicar tiempo para el servicio? ¿O serás uno de los que escuche el llamado de la recompensa diciendo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Los guardaste porque te dio miedo. Número 6, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Él le dice, aunque tienes pocas fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre y has guardado mi mandato de ser constante. Creo que nos ha quedado muy claro lo que Jesús alaba. La censura para la iglesia de Filadelfia no hay. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. La iglesia de Filadelfia no recibe ninguna censura, solamente una exhortación. Vengo pronto, le dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Como cristianos, aférrate a lo que tienes, dice el Señor,
para que nadie te arrebate la corona que tú tienes en el cielo, la que yo te voy a dar. Y le hace 5 promesas a esta iglesia. Le dice: he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Haré que tus enemigos se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Algunos entienden que es la gran tribulación, de la cual el Señor nos guardará. Y la promesa número 4, al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, de la nueva Jerusalén, y grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y la última de las iglesias, la iglesia de la Odisea, no tiene ningún reconocimiento. La última tampoco, no le hace ningún reconocimiento. Pero sí le dice, la exhortación que le da el Señor es: eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué duro. Te jactas de que eres rica, le dice. Tú dices que eres rica, al contrario de la otra que decía que era pobre. Dices que eres rica, pero eres infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda. Nada más. Vale que solo eso, ¿verdad? Te jactas de que eres rica. Te jactas de que eres rica, pero eres infeliz, pobre, ciega y desnuda y miserable. No le dijo nada, ¿verdad? Esto debe llevarnos, por supuesto, a pensar en la iglesia moderna. Te jactas de que eres rica. Una iglesia moderna perfectamente puede poner su confianza y creer que está muy bien, porque tiene unas grandes instalaciones, un tremendo parqueo que nosotros no tenemos, pero tenemos la calle todavía. Una iglesia puede llegar a creer que tiene la bendición y la presencia de Dios porque tiene unas grandes pantallas, porque tiene el mejor equipo de sonido, la alfombra más cara, vamos a ponerle alfombra a esto, que tiene las mejores instalaciones, tiene canchas y tiene... Estamos muy bien ante Dios, pero Jesús le dice a esta iglesia, la última: tú te jactas de que eres rica, te jactas de la riqueza, dice, y no sabes que eres infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda. La ceguera le había llevado a poner su confianza en la riqueza. Y eso tiene también su aplicación en nuestra vida personal. Mucho cuidado con poner nuestra confianza en los bienes materiales. Mucho cuidado. Eres tibio, le dice, y porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Jesús le da una exhortación a esta iglesia y le dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, ropas blancas para que te cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para los ojos para que recobres la vista. Las ropas que son las obras, la santidad, el colirio que es la palabra de Dios para que veas, que filtres las cosas a través de la palabra, y el oro refinado que es Cristo mismo. Porque yo reprendo, eso no le gusta a muchos, ¿verdad? Porque yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La iglesia final, que es la iglesia de la Odisea, había dejado afuera a Cristo. Era rica, pero había dejado a Cristo afuera. Y tiene que recordarnos a la iglesia moderna, por supuesto. Tenemos que traer esto, mi hermano, a la iglesia actual, a la iglesia moderna. Mucho cuidado, mis hermanos, con poner nuestra prioridad en las cosas materiales. Lo material está para servirnos a nosotros, no al revés. Nosotros no somos para servir a lo material. La iglesia tiene que tener esto muy en cuenta. Dios es dueño del oro y de la plata. Él puede darnos infinitamente, pero gloria a Dios por lo que nos ha dado. Lo más valioso es ese oro refinado que es Cristo. Lo más valioso es la palabra de Dios que nos limpia y nos asea, que nos purifica. Y la santidad a la que Él hace aquí referencia como ropas blancas. Te aconsejo que compres de mí ropas blancas, que te vistas de ropas blancas para que andes en santidad delante de mí. La promesa final es:
al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¡Qué promesa! ¿Ah? Al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¡Qué promesa de Jesús! ¿Ah? Que nos va a sentar con Él en el trono. Venga para acá, venga Daniel, venga. Venga, quiero que siente un ratico aquí conmigo. Venga, siéntese aquí. Siéntate aquí, te voy a abrazar. Dice, al que salga vencedor, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles del cielo. Termino aquí recordándoles entonces el resumen de este mensaje. Primeramente, el mensajero, léalo detalladamente, lea quién es el mensajero, aprenda a conocer los atributos del que está hablando, del que tiene los ojos como llama de fuego, del que tiene, dice, la llave de la vida y de la muerte, del que está sentado en el trono, del que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra. Nada más y nada menos, ese es el que respalda este mensaje, el que lo está dando. Recordemos entonces, hermanos, cuáles son los puntos que Jesús alaba y reconoce en una iglesia. Son muy repetitivos, ¿verdad que sí? Los puntos que él reconoce, la constancia, la fe, la perseverancia, el no negar su nombre y el mantenernos fieles a la doctrina de la palabra de Dios. Lléveselos de aquí sin que se le olvide nunca. La constancia, la fe debe ser aplicable a la iglesia como congregación y a mí como hijo de Dios personalmente. Constancia, fe, perseverancia, el no negar el nombre de Jesús. Hay gente que hasta para hacer una oración en público le da vergüenza. Revísese. Si ese es su caso, si usted es una persona que se avergüenza, acuérdese que Jesús dijo, al que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Hay gente que le da vergüenza hablar de Cristo, el Rey de Reyes, el soberano de la tierra. Yo le reconozco a esta iglesia que no ha negado mi nombre, que ha sido fiel a estas iglesias, que no han negado mi nombre ni siquiera en las épocas de persecución a muerte que tuvieron que enfrentar. Echemos para el saco en nosotros. Perseverancia, constancia, fe y no negar el nombre de Jesús. También Jesús reconoce el saber filtrar, dice, a los que son falsos, a los que son falsos apóstoles, falsos profetas, a través como del filtro que yo les mencioné. El primero es el mensaje y el segundo el mensajero. El fruto en la persona y el mensaje que está predicando. También él reconoce iglesias que se supieron guardar de la contaminación, que supieron guardar la santidad en medio de su iglesia, que no fueron tolerantes con esos pecados. ¿Y cuáles son los que él censura? ¿Cuáles son las cosas que él aborrece, que él detesta? Lo opuesto. Él le recrimina a las iglesias el abandono de la fe, el abandono, el primero y el más grande de todos los errores que puede cometer una iglesia es dejar el primer amor, dejar a Cristo, dejar de mantener su relación viva, latente y apasionada por aquel que derramó su sangre en la cruz por nosotros, por aquel que nos dio la vida eterna. Tener en cuenta eso siempre, en lo que yo hago, en lo que yo soy, cómo yo sirvo, cómo yo vivo para mi Cristo en agradecimiento constante a aquel que me salvó. No dejar el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, mira de dónde has caído, dice el Señor. El saber identificar las falsas doctrinas, el saber filtrarlas con la palabra de Dios, el saber filtrar a los mensajeros que hay hoy, que abundan hoy. Una iglesia que tenga el conocimiento adecuado de la palabra de Dios para poder filtrar estas cosas. El servir a Dios con amor. El ser fiel. Y concluyo. Bueno, ya empezamos un poquito tarde. Le robé 15 minutos más de las 12. El último que mencionamos, el no poner nuestra confianza en las riquezas de esta vida. El entender que una persona puede ser pobre, como él le dijo a esta iglesia, tú dices que eres pobre, pero eres rica.
Podemos tener, alguien puede ser que no tenga riqueza material, pero si tiene a Cristo es el más rico del mundo. Y aquella otra iglesia que se jactaba de ser rica, Jesús le dice, eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Usted puede ser que tenga todo el dinero del mundo, pero si no tiene a Cristo. ¿Se acuerdan cuando murió el famoso Steve Jobs? Las últimas palabras, tengo todo el dinero que un hombre puede tener, pero no le puedo pagar a nadie para que lleve mi enfermedad por mí. ¿Lo ve? Pero Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. Quisiera pedirle que se ponga en pie y hacer una pequeña oración para terminar y recordarle las últimas palabras de Jesús en cada uno de estos 7 mensajes que hemos leído hoy. Quiero recordarle las últimas palabras que Jesús dijo. Cada mensaje lo selló con estas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si usted tiene oídos, estamos hablando del oído espiritual. Si usted tiene oído espiritual, estoy seguro que usted oyó lo que Jesús dijo hoy. Estoy seguro que usted lo vio a Él en su resplandor glorioso y que oyó lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba. Usted oyó claramente lo que Jesús condena y lo que Él demanda que salga de su vida, de su iglesia y de su vida, de nuestras vidas. Tiene que salir, mi hermano. Tenemos que, en primer lugar, aferrarnos a nuestro primer amor, que es Él. En segundo lugar, a su palabra. Y tenemos que erradicar a toda costa aquello que Satanás trata de traer contra el pueblo de Dios. La idolatría y la fornicación, la inmoralidad sexual, es algo que no puede ser tolerado en nuestras vidas. Tiene que ser entregado a nuestro Señor. No podemos vivir y servir a Cristo manteniendo oculta una situación de inmoralidad sexual en nuestras vidas. Tiene que haber santidad. Jesús recomienda aquí a aquella iglesia que se jactaba de viva. Quiero que compres de mí, la que se jactaba de rica, quiero que compres de mí, le dice, oro refinado, te aconsejo que compres de mí oro refinado y ropas blancas para que cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para los ojos para que veas y para que ya no seas ciega. El recordatorio sigue vigente. Oramos al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Señor, hemos expuesto delante de la iglesia, Señor, ese mensaje maravilloso que tú le diste al apóstol Juan. Hemos visto tu gloria, Señor, hemos visto tu resplandor glorioso y, Señor, te hemos contemplado en esa majestad, Señor, que Juan pudo contemplarte, que no puede ser expresada con palabras humanas, pero también hemos oído, Señor, hemos escuchado, como dije la introducción a este libro, dichoso, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y las pone por obra, porque el tiempo está cercano. Hoy hemos oído lo que a ti te agrada, Señor, lo que tú reconoces en una iglesia, lo que tú le reconoces a nuestra iglesia y en nuestras vidas, pero también hemos escuchado aquello que tú repruebas y reprendes. Hemos oído tus exhortaciones amorosas al arrepentimiento, a la pasión, a guardar y volver a la pasión por ti, Señor, al arrepentimiento genuino y de corazón. Y también, Señor, a guardar la santidad sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Porque yo vengo, dice el Señor, por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hoy nos has hablado. Ha habido, Señor Padre, los 3 principios de tu palabra: exhortación, edificación y consolación. Porque también nos has hablado de la promesa, una serie de promesas bellas, hermosas. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tenemos esas promesas vivas en nosotros. Que si tú nos reprendes, es porque, como dice aquí la Escritura y lo leímos hoy, arrepiéntete porque yo a todo el que amo disciplino y corrijo. Lo haces por amor para que nosotros, Señor Padre, podamos guardar
nuestras vidas hasta el día de la redención, cuando tú volverás, para no huir avergonzados aquel día, sino para vivir, para verte con alegría, para contemplarte con alegría. El día está cercano, queremos servirte. Te adoramos. Y como una muestra, Señor, de aprobación a lo que nosotros hemos hoy recibido de ti, te damos un aplauso, Señor. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.